Muy buenas, mi nombre es Vanessa Vázquez, soy estudiante de la carrera de Medicina, cursando el 15º ciclo en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. En el día de hoy estaré realizando una exposición de la asignatura Curso de Redacción con los temas a tratar, el informe técnico y el ensayo. Les voy a iniciar hablando sobre el informe técnico. Estamos viviendo lo que es la era de la información. El que está informado tiene poder. Los grandes empresarios, políticos, ejecutivos deben estar debidamente informados para así poder ejecutar sus actividades. Las empresas poseen lo que es sistemas de documentación e información. El informe técnico y el computador son una base fundamental en lo que es la informática. La función del computador, que es de almacenamiento y búsqueda rápida, y ya del informe técnico, que su función es de comunicar y transmitir información. Este también posee características estilísticas de un texto académico y puede ser de tres tipos: enumerativo, analítico y mixto. En lo que concierne el enumerativo, su propósito fundamental es transmitir lo que es la información. Ya el analítico, su propósito fundamental es enfocar y explicar las distintas vertientes de un problema. Y en lo que corresponde al mixto, contiene las características del enumerativo y las características del analítico. Un ejemplo de un enumerativo son los diagnósticos y un ejemplo de los analíticos son los reportes de un trabajo de investigación. Y si se combinan ambos, como el diagnóstico como el reporte de un trabajo de investigación, sería un mixto. En lo que concierne al procedimiento para la redacción de un informe técnico, este consta de los siguientes pasos. El primero, que es la definición del propósito del informe, la documentación, la planificación del informe, la redacción del primer borrador, corrección estilística y autocrítica o evaluación. Cada uno de estos pasos se deben agotar uno por uno. Es decir, que no se puede pasar de un paso del primer paso al tercero, sino agotarlos todos como un proceso. En lo que corresponde a la definición del propósito del informe, se debe aclarar lo que es el objetivo que se tiene con el informe técnico para así poder buscar las informaciones pertinentes para este. La documentación es buscar la información que sea verídica, porque estos textos se caracterizan por ser de carácter científico. Es decir, que todas las informaciones deben estar debidamente verificadas. La planificación del informe. Aquí se debe planificar, realizar lo que se va a escribir y organizar las ideas que ya se tengan. Además, se debe elaborar un esquema expositivo, donde la redacción del primer borrador, aquí se va a utilizar el esquema expositivo y luego se va a proceder a la redacción del primer borrador. Luego de formado esto, se va a pasar a lo que es la corrección estilística, donde se va a evaluar lo que es la coherencia, los signos de puntuación, la ortografía y además las propiedades de las palabras que compongan estas. La autocrítica o evaluación, donde aquí se va a autocriticar de manera como si no fuera el texto, como si no fuera de su propia autoría. Es decir, que se va a evaluar como si no fue esa misma persona quien lo realizó, sino otra persona, para que así quede mejor. Luego, ya aquí se va a hablar sobre los componentes de un informe técnico. Este va a constar de una carta de envío, una portada, un índice, un resumen ejecutivo, una introducción, un cuerpo, conclusiones y recomendaciones, apéndice y referencias bibliográficas. En lo que corresponde a la carta de envío, aquí se va a presentar cómo va a ser el informe al destinatario. Con algunos detalles, con algún detalle, pero no directamente. Ya en la portada, aquí va a tener el título del informe técnico,
además del nombre del técnico o especialista que lo realizó, el nombre del destinatario y la fecha de producción. El índice es para buscar de una manera más rápida los subtemas, ya que estos textos se escriben para personas que son importantes y muy ocupadas. El resumen ejecutivo, que es un compendio de lo que es el informe técnico, como dije anteriormente, estos textos se hacen para personas que son muy ocupadas o personas muy importantes. Entonces, no tienen casi tiempo para leer todo esto. Hay algunos informes técnicos que son mayores de 30 páginas. Entonces, en este tipo de informes se utiliza lo que es el resumen ejecutivo, porque así la persona puede leer el resumen y saber de qué trata el texto completo. En lo que concierne a la introducción, aquí se va a decir el origen del informe técnico, las definiciones, perdón, los detalles, además de operaciones, de datos. Se supone que la introducción no tiene que contener todo esto, pero sí se le pueden agregar más datos. En lo que corresponde al cuerpo, aquí es donde se van a encontrar los análisis y los datos de donde se van a derivar las conclusiones y las recomendaciones. Ya las conclusiones y recomendaciones son la parte final de lo que es el informe técnico. El apéndice, que donde, o sea, se realiza si faltaron ideas por colocar en lo que fue el informe y el técnico estaba de acuerdo que se colocara. Entonces, el apéndice también se le llama anexo y se puede colocar como apéndice 1, apéndice 2 o anexo 1 o anexo 2 y así sucesivamente. Ya en las referencias bibliográficas, aquí se va a colocar el nombre del autor, además se va a colocar la fecha que se hizo, el nombre o el título, perdón, del informe técnico, que puede ser en cursiva o en negrita. Luego se va a colocar lo que es la casa editorial y luego la ciudad donde se editó el informe técnico. Ya hasta aquí mi exposición sobre el informe técnico, entonces ahora vamos a pasar con lo que es el ensayo. El ensayo, el ensayo es un tipo de texto en prosa, el cual un autor expone, analiza y examina variados argumentos. Su objetivo principal es seguir un estilo argumentativo propio. Aquí este va a constar de 3 partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Una introducción, que es la parte inicial, donde se va a comenzar a hablar del tema que se va a tratar. Ya el desarrollo, donde van a ir todos los argumentos más amplios, donde se va a hablar del tema en sí. Ya la conclusión, que es el punto de vista y donde van a ir las recomendaciones. Las características de un ensayo es que ofrece la libertad en la elección del tema, suele ser más breves que un trabajo de investigación, pueden adaptarse a las necesidades del ensayista, son expositivos, o sea que tienen que explicar claramente el tema, son argumentativos, es decir, que defienden lo que es una hipótesis, son reflexivos, su comentario va a ser reflexivo. Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista y el análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo, es decir, de lo particular a lo general. Dentro de los tipos de ensayo tenemos los ensayos argumentativos, los ensayos expositivos y un ensayo analítico. El ensayo argumentativo, que plantea la postura crítica del escritor respecto a un tema. Ya el expositivo explica, describe, clasifica, define el objeto de la audiencia, y el analítico, que identifica los elementos de un objeto o un evento y la relación entre ellos. Es decir, que este va a deducir sus implicaciones y los presenta a la audiencia. Aquí tenemos un cuadro comparativo del informe técnico y el ensayo. El informe técnico es más amplio, es más científico, ya el ensayo es más breve, es más explícito,
O sea que en el ensayo se puede hacer o sea, con sus propias palabras, como no tan estilístico. Ya el informe técnico, al ser científico, tiene otro carácter. En su estructura, es distinta. Como dije, el ensayo tiene la libertad de elegir el tema que se quiera tratar. Ya el informe técnico va a depender. Hasta aquí mi exposición. Gracias.